Y bueno, pues vámonos ahora con otro amigo, vámonos con el experto en relaciones internacionales, Jesús López Almejo. Profesor López Almejo, ¿cómo te va? Profesor, ¿andas por ahí? Hola, mi querido Antonio, no sé si me escucho, te escucho muy alejado, pero ustedes a mí, ¿cómo me escuchan? Ya muchísimo mejor, al parecer hubo un problema ahí con la comunicación, pero más que bienvenido, querido Jesús, profesor, nuestro profe de RI, ¿cómo te ha ido? Pues muy contento, mi querido Antonio, de poder compartir con ustedes algunas reflexiones de eventos estructurales que han ocurrido justamente en esta semana. Particularmente me quiero referir a uno local, fronterizo, binacional, el caso de la soberanía energética y su necesidad de una contrarreforma para garantizar que, a pesar de que en el exterior pasen cosas, externalidades, como se les llama en la economía política internacional, México salga avante en un asunto como el tema de los apagones y del gas. Pero también me quiero referir como internacionalista a lo que aconteció justamente en la semana que va del 10 de febrero al 19 de febrero, en el día en el que nos encontramos platicando, Antonio, sobre las tres naves espaciales humanas que llegaron desde la Tierra hasta Marte, empezando el 10 con la Tianwen-1, que llegó de China para orbitar Marte y explorarlo posteriormente. También la nave de Emiratos Árabes Unidos. Y bueno, la que fue la noticia más sonada el día de ayer, la de el Perseverance, que llegó con mucho éxito a una velocidad de 20,000 kilómetros por hora, aterrizó en Marte, mandó sus primeras imágenes y ya está prácticamente pues mandándole información a todo lo que da a la Tierra, mi querido Antonio. O sea, dos temas, uno muy local y uno muy internacional, de hecho interplanetario. Así es, interplanetario lo que te iba a decir, Jesús. Pues arráncate con el que gustes. Yo quisiera que comenzáramos con el de las nevadas, los apagones en Texas y en México, esta soberanía energética binacional de la que nos hablas. Cómo es que en efecto hoy sufre Texas una serie de situaciones y en la semana dieron a conocer la agencia Associated Press que tanto Felipe Calderón como Enrique Peña Nieto nos hicieron dependientes del gas en Texas. Hoy hay una serie de críticas por aquí y por allá, aparte de este discurso, mientras aquí en Estados Unidos no se critica per se a las autoridades estatales, porque se sabe pues que es una situación climática. En México sí, y por eso es que es importante que hablemos precisamente de la soberanía energética binacional. ¿Es posible que en algún momento México llegue a tener esa soberanía energética que deje de depender de otros países en materia energética? Me parece que sí es posible, mi querido Antonio, pero también me parece que para lograrlo, y no al 100%, pero sí tener un control sobre las externalidades, que como decíamos, externalidades en la economía política internacional se refieren a aquellos acontecimientos fortuitos, ya sea de la naturaleza o acontecimientos externos que no dependen del tomador de decisiones ni del sistema político en turno. Bueno, en ese orden de ideas, me parece importante señalar que, debido a que se justificó que en un contexto de interdependencia complejo México tenía que comprar el gas natural de Estados Unidos, como nos han estado vendiendo la idea, Toño, te iba a decir Vicente, mi querido Antonio, porque son uno mismo, casi casi, nos han estado vendiendo la Somos idea, uno Antonio, mismo. de que como es más barato hacer la gasolina o que la hagan en las refinerías estadounidenses, porque nosotros, dicen los conservadores mexicanos, la derecha estúpida, recalcitrante que tenemos en este país, miope y que solamente ve por intereses cupulares, porque llevan mucha tajada de negocio, ¿qué es lo que dicen? Pues es que no tenemos capital humano preparado para eso. Pues es que hacer una refinería es antinatura porque no estamos apostando por las energías limpias, como si Alemania, por ejemplo, ya lo estuviera haciendo. Pues es que sale más barato hacer gasolina o sale más barato el gas que nos produce Estados Unidos, siendo una potencia gasera y siendo una potencia con la capacidad de refinar gasolina como la que no tenemos acá. Y pues bajo la idea del libre mercado, del mercado autorregulador, es una ventaja competitiva y nos sale más barato comprar la gasolina hecha allá
o el gas ya elaborado, preparado, trasladarlo a través de nuestros gasoductos y distribuirlo en nuestras gaseras que producirlo nosotros, porque no contaminamos, dicen ellos, súper moderno según ellos, y porque además es más barato de acuerdo a una lógica de mercado. Hasta ahí la teoría de escuelas neoliberales con un pensamiento de la teoría de Friedman, de von Hayek, que además ya fueron desde cuando pues desterradas por su incapacidad para explicar fenómenos que acontecen en la vida cotidiana. Pues lo que sucedió en Texas a partir de que se decretara emergencia nacional el 12 de febrero, Antonio, con nevadas históricas, con gasoductos congelados y además con el criterio político del gobernador Abbott, que dice nada sale de Texas si no es hasta el 21 de febrero, hasta que nosotros restauremos nuestra propia situación acá, porque recordarle a esos que dijeron que en México ya era Venezuela porque hubo apagones estratégicos de unos minutos en algunos casos y de unas horas en algunos otros estados, hablando de interdependencia compleja, pues se les pasó a decir que quien primero empezó con los apagones para racionar energía, incluso con los cortes de agua, Antonio, pues fue Texas. Pero eso se les olvidó, parece que Texas no es Venezuela, pero México sí es Venezuela, porque a raíz de que Texas nos deja de proveer el gas, que decíamos, por una externalidad o evento fortuito de la naturaleza, de pronto les fue imposible reaccionar, los agarraron desprevenidos, pero a su vez, fíjate Antonio, ni siquiera por falta de voluntad, sino por esta externalidad, nuevamente nos vuelve a quedar claro que el presidente López Obrador tiene razón, el señor, astuto en temas de jugadas políticas y de visión ajedrecista, en la necesidad y la importancia de que a pesar de las necesidades del mercado internacional, México tiene que tener soberanía energética. ¿Qué es la soberanía? La capacidad de un pueblo de autodeterminarse, la capacidad de un pueblo de tomar las mejores decisiones en función de sus propias necesidades, en función también de su propia cultura y en función de su propio marco legal. Pero ¿qué sucede, Antonio, cuando estás dependiendo de un producto tan importante como el gas para producir energía eléctrica, por ejemplo, que ya nos pegó directo y de una? Para eso es que hablan de las energías renovables, como si ya fuera una realidad, como si fuera barato producirlas y conseguirlas, y como si además fueran consistentes, pues ya quedó claro que todavía los energéticos, los hidrocarburos tradicionales, son los que mantienen a un país en movimiento o los que lo apagan. En este contexto, pues, el presidente ha dicho, necesitamos soberanía energética, la reforma del 2014 que aprobaron los panistas y los priistas, pero además con muy buenos incentivos económicos de acuerdo a la versión de Lozoya, ante la Fiscalía General de la República, es justamente que unos cuantos ganaron mucho dinero, esos legisladores que aprobaron las reformas, pero además prácticamente hacen dependiente a México de que bajo esta lógica de mercado, de que el que tiene más ventaja comparativa en términos de producción te puede vender la gasolina más barata, sin tomar en cuenta esta externalidad como la que acaba de pasar, que no pueden, o como ya sucedió ayer o antier, el 17 de febrero, con el gobernador Abbott, que dice, pues no sale nada de acá, es decir, no quieren y no nos importan los contratos internacionales que tengamos con empresas extranjeras, no sale nada hasta el 21 de febrero, ahora sí que aféctese quien se afecte. Esto te da la razón cuando tu presidente, al que le dicen nacionalista, al que le dicen castrochavista, al que le dicen autoritario, dice, ¿saben qué, señores? No tenemos por qué estar dependiendo del exterior porque ya vemos lo que sucede cuando dependemos del exterior. Entonces hablamos incluso de un asunto de seguridad nacional. Y a quien no le ha quedado claro qué es la seguridad nacional, después de los apagones controlados en unos lugares de 15 a 30 minutos y en otros estados de la República de 6 a 10 de la noche o de 6 a 11 de la noche, ya estamos entendiendo qué es la seguridad nacional. Es decir, cuando una cosa tan importante, cuando un sector tan importante como el energético queda en manos particulares, queda en manos privadas, si estas manos privadas vienen de un país que es 240 veces más grande, más fuerte económicamente hablando que tú, y además tiene un ejército mucho más sofisticado que el tuyo, pues así vayas a órganos internacionales a quejarte de que están incumpliendo el contrato, así vayas a cortes internacionales a que les quieran hacer cumplir el contrato, pues simple y sencillamente ellos, como dice la teoría realista de las relaciones internacionales,
ven por sus intereses y los intereses de los tomadores de decisiones son egoístas. En ese orden de ideas, entonces, buscan maximizar sus utilidades, aféctese quien se afecte, Antonio. Por eso era tan importante hacer esta reflexión en este momento que están ocurriendo las cosas de manera simultánea a lo que estamos hablando. Así es, estamos viendo una serie de situaciones claras sobre estas dependencias energéticas que enfrenta el mundo y es necesario que podamos tener este tipo de análisis con el profesor Jesús López Almejo, con un experto en relaciones internacionales, porque a veces la concepción de muchos conservadores neoliberales es muy limitada, no tiene este panorama para poder hablar precisamente de un verdadero libre mercado. No significa, señoras y señores, que estemos a favor o en contra de una u otra teoría. Es simple y sencillamente darle un poco de explicación y contexto a por qué, en todo caso, es necesaria esa soberanía, independencia energética binacional, si usted lo quiere ver de esa forma. Y bueno, profesor, le voy a pedir a don David que nos grabe porque vamos ahora sí al tema interplanetario. El profesor Jesús López Almejo no solamente es ahora experto en relaciones internacionales, sino interplanetarias. Está muy interesante lo que nos va a platicar en estos momentos. En efecto, hubo varias llegadas de países a Marte. En los medios de comunicación tradicionales aquí en los Estados Unidos solamente están hablando del Perseverance, pero no se habla de lo que nos decía hace unos momentos Jesús López Almejo, cómo es que otros países como China, como Arabia Saudita, como los Emiratos Árabes Unidos, disculpe usted, también están llegando a Marte en esta carrera por conquistar el espacio, que si te soy perfectamente honesto, Jesús, pues yo veo un tanto, innecesaria en estos momentos planetarios, pero muy llamativa, muy aspiracional, y lo mejor de todo es que hay muchísimos hispanos involucrados en esta carrera hacia la conquista del espacio. Así es, mi querido Antonio. De hecho, pues una de los directores de vuelo más importantes es mujer, es latina, es colombiana, es de una ciudad relativamente modesta de Colombia que se llama Cali. Ella es Diana Trujillo, que llegó a Estados Unidos teniendo 17 años, limpiando casas con $300 en el bolsillo para poder pagarse la universidad, y poco a poco la pasión, el intelecto, la curiosidad por aprender cosas más allá de lo común, de lo cotidiano, Antonio, el buscar qué hay más allá de las estrellas, pues de pronto la fueron ascendiendo en la NASA hasta que ahora es una de las autoras intelectuales de este brazo robótico, Antonio, que va a perforar la superficie marciana para decirnos si hubo vida, qué tipo de vida hubo y cómo en la actualidad podemos entender qué le sucedió a Marte 3.500 millones de años después para haberse quedado sin atmósfera o con una atmósfera que es 100 veces más pequeña que la atmósfera de la Tierra, y bueno, pues un planeta que tiene únicamente una tercera parte de la gravedad de nuestro planeta. Ahora, ¿por qué es tan importante Marte, Antonio? Porque aunque curiosamente hay gente que sigue pensando que la Tierra es plana, que sigue pensando que nunca fuimos a la Luna, que sigue pensando, pues obviamente basado en la ignorancia, que siguen pensando que esto de los viajes a Marte es puro cuento, pero utilizan el celular y están aquí ahorita viéndonos en internet, y que nada de celulares ni nada de navegación satelital, o sea, de internet se entendería sin la navegación satelital, que es paradójico, o sea, no creen, pero ya están disfrutando de sus beneficios. El tema de Marte es también un tema, pues, vital para la especie humana. Probablemente ni tu hija, ni tus nietos, ni tus tataranietos o bisnietos vayan a pisar Marte, pero cuando pensamos en términos estructurales y en términos existenciales, cuando nos pensamos como especie, el estudio del espacio, Antonio, ha servido para identificar cuántas estrellas hay en el universo, cómo se origina el universo, qué pasa con las estrellas en su origen, en su vida media y en su vida final. Entonces, cuando tenemos telescopios como el Hubble, que ha ido fotografiando millones y millones y millones y millones de estrellas, también buscando planetas habitables que se encuentran en zonas habitables de su estrella, es decir, en una distancia lo suficientemente lejos para no quemarse, pero lo suficientemente cerca para no congelarse.
Entonces se preguntan qué tipo de vida y cuánta diversidad de vida habrá, no solamente en la Vía Láctea, que es digamos, la galaxia en la que nos encontramos. Y querido Antonio, además otra reflexión importante en términos incluso filosóficos es, primero, pues que no estamos solos en el universo por probabilidad y estadística. Pero segundo es que el universo es tan grande, tan gigantesco, que hay, a pesar de que se han contado más o menos entre 500 y 600 mil millones de estrellas como nuestro Sol únicamente en nuestra galaxia, y que además hay más galaxias en el universo que estrellas en la Vía Láctea, se calcula unas 800 mil millones de galaxias. Entonces imagínate, Antonio, la diversidad de vida que hay allá afuera y la más de vida incluso inteligente que puede haber, en el sentido de que aunque fuéramos la única vida en esta galaxia que es la Vía Láctea, pensando que hubiera una sola vida o un solo tipo de vida o un solo planeta con vida como el nuestro en las galaxias del universo, estaríamos hablando de miles y miles y miles y miles de millones de galaxias con vida. En este sentido, si solamente nos concentramos en nuestro patio trasero, en nuestro patio interior, que sería nuestro sistema solar, pues la vida material que tenemos, la capacidad tecnológica que tenemos, y ahí es donde nos preguntamos qué tan inteligentes somos, porque siempre nos jactamos de ser una civilización inteligente, pues resulta que todavía en términos humanos ni siquiera nos es posible ir a Marte. Marte tiene una distancia, tú sabes que Marte se encuentra en lo que se conoce como la Outer Zone, que es la zona exterior que todavía puede ser habitable de una estrella. Venus se encuentra en la zona, en la Inner Zone, en la zona interior, y la Tierra está justamente en el punto medio, en una distancia en donde no te quemas, pero no te congelas porque estás en la distancia ideal de tu estrella, en este caso nuestra estrella. Entonces se ha venido calculando, Antonio, que las estrellas en su fase final, las estrellas como nuestro Sol, tienden a gastarse todo el combustible, el helio, y se inflan. Entonces al inflarse, pues obviamente la temperatura entre más cercana está a los planetas, pues va a ser más alta. En algún momento, pensándolo incluso si quieres en millones de años, la Tierra va a ser abrazada por el Sol cuando el Sol esté muriéndose, y entonces la especie humana necesita ir buscando otros planetas a los cuales como especie pueda colonizar, pueda terraformar, es decir, crear condiciones similares a los de la Tierra, y Marte, como es el vecino rocoso más cercano, a diferencia, por ejemplo, de Venus, que es la tierra malvada o la gemela malvada de nuestra Tierra, que además gira al revés y que tiene 400 grados centígrados en la superficie, o sea, te achicharrarías nada más de ir a Venus, pero Marte está congelado, pero a Marte es más fácil calentar Marte que enfriar Venus. Entonces, se han hecho viajes, se han hecho alrededor de unos 45, 46 viajes, Antonio, entre orbiters y rovers, que son orbitadores que reproducen la misma práctica de órbita satelital en la Tierra, que es la que nos ha permitido tener internet y es la que nos ha permitido tener pues telecomunicaciones con la agilidad que nos permiten tener comunicación en tiempo real. Mira, tú estás en Chicago, yo estoy en Guadalajara y estamos comunicándonos y nos estamos viendo, y además gente en todo el mundo, en Eslovenia, en Brasil, en Corea, en San Sebastián del Oeste, en muchos lugares nos están pudiendo ver en tiempo real. Esto es producto justamente de la exploración espacial y de la orbitación satelital a unos 400 y 500 kilómetros de nuestra superficie de la Tierra. Hay cientos de satélites, Antonio, mandando comunicaciones, de tal suerte que esta comunicación que tú y yo estamos teniendo primero va al espacio y luego regresa en nanosegundos, y por eso estamos en tiempo real pudiéndonos comunicar, o casi en tiempo real. En este orden de ideas, sí es muy importante filosofar sobre esto, Antonio, porque entonces se está pensando estructuralmente en el mediano y en el largo plazo, ¿qué va a pasar cuando nuestro planeta ya no sea un lugar habitable para que nuestra especie, que es súper débil además en términos físicos y además de un tiempo de vida muy corto en este mundo y en el espacio en comparación a la vida que tiene el mismo universo? Pues justamente se está pensando en rutas que le permitan al ser humano ir conociendo sobre cómo se comporta el universo. Ya sabemos entonces que Marte está, le cuesta el doble de días darle una sola vuelta al Sol. Por lo tanto, las distancias no siempre son las mismas, porque luego la gente pregunta, oye, profe, ¿cuál es la distancia a Marte? Dependiendo, cuando está Marte en su punto más
cercano al Sol y la Tierra en su punto más alejado del Sol es cuando la Tierra se alcanza a Marte en la vuelta y se coloca a unos 55 millones de kilómetros. Pero cuando está en la parte más alejado Marte de la Tierra, puede llegar incluso a estar a unos 485 millones de kilómetros. Por eso solamente se puede viajar a Marte una vez cada 2 años, que es cuando la Tierra vuelve a alcanzar a Marte en su punto más cercano. En ese sentido, en el punto más cercano, fíjate, un viaje puede durar de entre 6 y 9 meses. Han viajado 45, más o menos 45, 46 naves espaciales de la Tierra, pero ¿qué crees? Es tan rápido el movimiento del planeta, tanto de Marte como de la Tierra, y como se requiere harto combustible, entonces las naves espaciales en el universo son como veletas en el mar que se tienen que ir llevando por las corrientes y por la fuerza gravitatoria de los pues ahora sí que de los planetas. Entonces los viajes nunca son rectos, siempre tienes que ir a Venus a agarrar fuerza para que digamos que la velocidad crucero de tu nave pueda ir con la exactitud precisa, alcanzar a Marte y alcanzar a entrar en la órbita marciana, porque de lo contrario el planeta te rebotaría al espacio profundo y chao chao. Esto ha pasado con aproximadamente el 50% de las naves que se han mandado. ¿Por qué se celebra tanto, Antonio, que este quinto rover que ha aterrizado con éxito? Porque recordemos que ya se había mandado el Pathfinder, el Sojourner, el Spirit, el Opportunity que se mandó en 2012, el Curiosity que se mandó en 2012 y el Perseverance. ¿Por qué se celebra tanto? ¿Por qué la gente en la NASA lo canta como si hubiera metido un gol en la final en el último minuto? Porque es súper trascendente debido a que algo que fue construido acá en la Tierra, después de que supera ataques solares, después de que supera la gravedad cero, la entrada a una velocidad súper violenta a 20,000 kilómetros por hora y que de pronto en 7 minutos tienes que estar a 3 metros por segundo buscando en dónde aterrizar, y una vez que aterrizas, que el polvo de Marte no te dañe los aparatos, que no se encharque en algún lado, que no se dañe, que te mande información, que además recordemos que por las velocidades que tienen los planetas en el espacio, Marte te manda información, entre 11 y 20 minutos después llega a la Tierra y hay que estar un poco con la intuición adivinando qué tipo de información viene. Por ejemplo, estaba viendo yo que hay críticas de que las primeras fotos que manda el Perseverance a la Tierra, pues fueron de baja calidad y que fueron en blanco y negro, y eso tiene que ver con una explicación muy sencilla, que por la distancia, una foto a color te requiere más bits, y para eso el aparato necesita ya estar bien concentrado, bien, ya sin movimiento, para poder tomar fotos de alta resolución, pero eso tarda más en llegar, y en un momento en el que recién llega, los directores de vuelo tienen que ver que vaya a empezar a operar, de lo contrario tienen que ingeniárselas para hacerlo que opere a una distancia, Antonio, decíamos, de por lo menos 55 millones de kilómetros de distancia. O sea, todo vía satelital, y por eso los orbiters juegan un papel muy importante, Antonio, porque están dando la vuelta al planeta Marte, los rovers mandan información a esos orbiters afuera del planeta rojo, y del planeta rojo esos orbiters te mandan la comunicación a los satélites que le están dando la vuelta a la Tierra, y de ahí bajan a nuestra superficie para que los podamos analizar nosotros. Entonces, a mí me emociona mucho, no sé si se puede notar, me entusiasma mucho pensar en estos términos estructurales espaciales, Antonio, porque gracias ahora, hoy tenemos oxígeno, tenemos aire acondicionado en los coches, hoy tenemos telefonía celular, hoy tenemos internet, hoy podemos hacer navegaciones, GPS, etcétera, que hace 50 años la gente ni siquiera se imaginaba. Y esto es gracias a mentes brillantes que han estado pensando más allá de lo evidente y más allá de las cosas de la vida cotidiana. ¿Cómo ves? No, sí se nota la intención absoluta, mi querido Jesús López Almejo, y es verdaderamente interesante, es cierto, eso es claro, lo planteó Carl Sagan desde hace muchísimos años, cómo es que es ridículo pensar que estamos solos en el universo. Obviamente no hablaba de extraterrestres, sino pues de un universo en el que tiene que haber vida, obviamente, en otros planetas, y esta carrera, esta conquista del espacio, empezando por un Marte que sí podría ser factible para la vida humana, es verdaderamente interesante que podamos platicar. Es correcto, es cierto que
Al paso de los años, los seres humanos hemos desarrollado una serie de tecnologías que hoy no podríamos ni concebir. Si hablamos, por ejemplo, de la década del 2000, de los primeros años de la década del 2000, muchos no nos imaginábamos que de un momento para otro conseguiríamos cambiar de las cámaras análogas a las cámaras digitales, de los celulares análogos a celulares inteligentes, etcétera, etcétera. Y hoy situaciones que hacen nuestra vida muchísimo más fácil y muchísimo más feliz. Por lo que, bueno, pues no me queda más que decirte, queridísimo profesor Jesús López Almejo, live long and prosper, y espero que muy pronto puedas estar dando clases desde Marte, desde la Universidad de Marte, en algún momento. Espero también que no privaticen el planeta. Pues mira, de hecho, Antonio, lo dirás de broma, pero los mismos tratados en términos de la navegación marítima, es decir, que nadie se puede apropiar de las aguas internacionales, que los mismos tomadores de decisiones saben hasta las 20 millas náuticas a los que cada país tiene derecho, y que, por ejemplo, la soberanía de los lagos que tienen frontera con diversos países, por ejemplo, el mar Caspio, que en realidad es un lago, pues tienen ya sus leyes muy claras y muy estructuradas. Nadie puede reclamar como si las aguas internacionales o la Antártida. Y esto pasa lo mismo con el universo. La luna, los satélites, los cometas o los mismos planetas, nadie se los puede apropiar. Bueno, fíjate, sin haberlos conquistado, patrimonio de toda la humanidad. Y no, te decía fuera de broma que probablemente ni tus hijos, ni tus nietos o los míos alcancen a ver o alcancen a viajar, o en su generación se alcance a ver el viaje a Marte, o probablemente sí, pero no les alcanza a tocar a ellos. Pero y afortunadamente a personas inquietas, a mente inquieta, a gente que no se pone límites, y que no es esta gente que se desanima a la primera adversidad, o que se la pasa viendo más bien cómo negar el avance y el progreso, pues es que podemos soñar en grande, podemos pensar en grande, y podemos generar tecnología, porque eso es lo importante. Mira, Antonio, cuando John F. Kennedy habló del tema de la luna, en la NASA no tenían idea de qué es lo que iban a hacer. Entonces, al final, pasaron 9 años, 7, 8 años y lograron ir. En el caso de Marte están por lo mismo, o sea, desarrollando la tecnología, y me parece que esa está siendo la ganancia. Pues mi querido Antonio, gracias por el espacio y pues a la orden siempre. No, querido profesor, pues ¿qué te parece que nos compartes tus redes sociales, tu canal? Mire, se vienen cosas muy padres en Sin Censura muy, muy pronto. Se viene una transformación en Sin Censura. Así como México se está transformando, así también Sin Censura. Y parte de esta transformación es precisamente nuestro profesor de RI, Jesús López Almejo. Así que primero, ¿qué te parece que nos compartes tus redes sociales, Jesús? Y bueno, pues te insisto con este Live Long and Prosper. Pues mira, quiero invitar a toda la gente, de Sin Censura, a que se suscriban al canal de tu profe de RI. Ahí vemos clases de relaciones internacionales, geopolítica, organismos internacionales, y también ponemos pues reflexiones sobre el espacio, ¿no? Sobre la Luna, sobre Marte, sobre el sistema solar y sobre las galaxias, porque si no pensamos en nuestra pequeñez en comparación con el universo, realmente estamos condenados a vivir pues vidas cotidianas de corto plazo que se extinguen en el corto plazo. Así que les invito a que me acompañen más bien, y acompañarles también en esta pandemia al canal de tu profe de RI. Siempre les ponemos una lectura en PDF gratuita, son completamente gratis las sesiones, para que la gente compare y también pues pueda complementar la exposición oral con la lectura gratuita a la que todo el mundo tiene acceso. Y bueno, querido Antonio, si me permites, quiero mandar un saludo a San Sebastián del Oeste, a la señora Lupita, allá que es alumna digital del canal de tu profe de RI, en el Hotel Pabellón Mexicano. Y también me pasó una cosa bien chistosa. Fer, un muchacho muy amable, me encontró por allá, también es alumno del canal de tu profe de RI, y me dice: profe, por favor, cuando aparezcas en Sin Censura, mándale saludos a la señora Katy de allá de Nayarit, que es súper fan de Vicente Serrano, de Antonio Toño Ruiz y del profe de RI Jesús López Almejo. Así que saludos a la señora Katy de Nayarit, que, bueno, su hijo Fer
nos pidió que le mandáramos saludos hasta allá en San Sebastián del Oeste. Pues saludotes y todo nuestro cariño. Qué padre que te puedan localizar y que te puedan hacer este tipo de situaciones, mi querido Jesús. Yo no sabes el gusto que me da siempre reunirme con gente del público consentidor, y ha sido muy desafortunada esta pandemia, pero por supuesto que seguiremos muy pendientes, y cuando tengamos la vacuna, mire, nos vamos a abrazar todos. Jesús López Almejo, muchísimas gracias, querido profesor. Estamos en comunicación. Hasta luego, muchas gracias. Y bueno, pues grábenos.